Dani Alves, reconocido como uno de los futbolistas más laureados de la historia, ha sido protagonista de un complejo proceso judicial que ha captado la atención mundial. Este caso, que involucra acusaciones de agresión sexual, ha generado debates sobre la justicia, la presunción de inocencia y el impacto mediático en figuras públicas. Como se ha dicho antes, en este video hablaremos del caso judicial de Dani Alves, pero antes necesariamente deberemos tener una pequeña clase de derecho penal básico e historia política lamentable y reciente para comprender algunos conceptos y situaciones. Primero que nada debemos comprender dos conceptos jurídicos. Presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia es un principio jurídico que establece que una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de los países y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Principales características. Protege los derechos individuales. Garantiza un juicio justo. Impide la publicidad abusiva y la estigmatización de los acusados. Determina que el acusado debe ser tratado como inocente durante todo el proceso. La carga de la prueba recae en la acusación. La acusación debe presentar pruebas convincentes. Si la acusación no logra probar la culpabilidad, el acusado debe ser absuelto. En caso de duda sobre los hechos a probar, el tribunal debe decidir a favor del acusado. Indubio pro reo. Indubio pro reo es una expresión latina que significa ante la duda, a favor del acusado. Es un principio jurídico fundamental del derecho penal universal. Este principio establece que, cuando existan dudas sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado, el juez debe decidir en favor del mismo. El principio indubio pro reo es una consecuencia del principio de presunción de inocencia, consagrado en los ordenamientos legales y constituciones alrededor del mundo. Su propósito es garantizar el respeto a los derechos y garantías fundamentales del acusado. El principio indubio pro reo se aplica cuando la evidencia en un caso no es suficiente para condenar a alguien más allá de una duda razonable. Para continuar, es importante decir que todo aquel ordenamiento jurídico que se aprecie de justo consagra estos principios. Estos no pueden ser interpretados políticamente a conveniencia del ministro de turno o del fiscal. Tienen una interpretación estricta y debe ser respetada y acatada. Básicamente, es como que cuando juegas un juego, no puedes aceptar que las reglas sean modificadas en el medio del partido. Comprendido lo importante desde el punto de vista jurídico y penal, conversemos de otro asunto. Es importante que conozcamos a la señora Irene Montero, ex ministra de Igualdad del Gobierno español, por mucho el personaje que le ha hecho el mayor daño a la justicia penal española, con implicaciones europeas. Muchos se preguntarán ¿por qué? Es fácil de explicar. Esta señora tiene ideas políticas totalmente ilógicas según nuestra óptica, pero mientras sean ideas respetables, lo que no puede ser respetable es el adefesio jurídico que esta señora impulsó y promulgó en España, conocido como la ley del solo sí es sí. Dicho de esta manera e interpretado como ellos quieren que se interprete, es muy romántico. Básicamente, la ley establece que si no hay consentimiento, existe violencia sexual. Hasta aquí estamos de acuerdo. El problema de esta cosa jurídica es que determina que para apresar, juzgar públicamente y hasta condenar a una persona es suficiente, o más importante, el dicho de la víctima, incluso más importante que la versión del acusado, las pruebas forenses y cualquier otra cosa. Lo que a todas luces entenderemos es un sinsentido. Entendiendo esto, y comprendiendo que esta ley, muy lejos de conseguir su objetivo, logró que un número importante de agresores fuesen liberados antes de tiempo, ya que los jueces están obligados a cumplir la ley. Y estos políticos, entre ellos Irene Montero, son tan ineptos que no supieron redactar correctamente la ley y permitieron lagunas horribles. Con estos temas claros, pasemos a relatar lo sucedido con Dani Alves. En diciembre de 2022, una joven de 23 años denunció haber sido agredida sexualmente por Dani Alves en la discoteca Sutton de Barcelona. La denunciante presentó su testimonio y se iniciaron las investigaciones pertinentes. 20 de enero de 2023.
Alves fue detenido y puesto en prisión preventiva sin fianza, debido a las pruebas presentadas y al riesgo de fuga. Por decirlo menos, inexistente, ya que este ciudadano reside en España, tiene propiedades en España y es un personaje público. Febrero de 2024. Tras un juicio, Alves fue condenado a 4 años y medio de prisión por agresión sexual. La sentencia se basó en el testimonio de la víctima y en las pruebas presentadas durante el proceso. La acusación se fundamentó en el testimonio de la joven, respaldado por informes forenses que indicaban lesiones compatibles con una agresión sexual, que también podían ser compatibles con una relación consentida. Pero esto no le importó a la audiencia provincial. Además, se presentaron grabaciones de seguridad de la discoteca que mostraban interacciones entre Alves y la denunciante, aunque es importante decir que la versión de la denunciante quedó especialmente contradicha por las imágenes en cuestión. Muchas de las cosas dichas por ella no acontecieron como lo dijo en su declaración, y eso fue demostrado en registro de video. El caso recibió una amplia cobertura mediática, generando debates sobre la presunción de inocencia y la protección de las víctimas. Declaraciones de figuras políticas, como las de la vicepresidenta María Jesús Montero, avivaron la polémica al sugerir que el testimonio de la víctima debería prevalecer sobre la presunción de inocencia, lo que posteriormente llevó a disculpas públicas. Condena en primera instancia. En febrero de 2024, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó una sentencia condenatoria contra Dani Alves, imponiéndole una pena de 4 años y medio de prisión por agresión sexual. El tribunal consideró que existía prueba suficiente para determinar su culpabilidad, basándose en el testimonio de la víctima, los informes médicos y las grabaciones de seguridad. Durante el juicio, Alves negó los hechos y aseguró que la relación fue consensuada. Sin embargo, la audiencia provincial consideró que las pruebas en su contra eran sólidas y que su testimonio presentaba contradicciones. La defensa de Alves apeló la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, argumentando que la relación fue consensuada y que existían inconsistencias en el testimonio de la denunciante. También se cuestionó la fiabilidad de ciertas evidencias y la valoración realizada por la audiencia provincial. Durante el proceso de apelación, se reexaminaron las pruebas y se determinaron inconsistencias en las declaraciones de la víctima. La defensa destacó que había dudas razonables sobre la culpabilidad de Alves, lo que fue clave para la decisión final. En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la condena, argumentando insuficiencia probatoria y falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante. Se aplicó el principio de in dubio pro reo, favoreciendo al acusado ante la existencia de dudas razonables. Según la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sentencia original sobre el caso presentaba lagunas, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones en relación con los hechos. Por ello, los magistrados decidieron, por unanimidad, aceptar el recurso presentado por la defensa del exfutbolista y anular la sentencia anterior. De acuerdo con la justicia española, las pruebas reunidas en el juicio, que sustentaron la condena, no superan los estándares exigidos por la presunción de inocencia. El punto central de la nueva decisión es que, a diferencia del fallo anterior, no se podía determinar, únicamente con el testimonio de la víctima, si hubo o no consentimiento. Los jueces argumentan que, debido a las inconsistencias en el caso, tampoco pueden aceptar la versión de la acusación como un hecho probado. Uno de los aspectos en los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña identificó graves inconsistencias en la decisión de primera instancia está relacionado con la felación que la víctima negó haber practicado antes de ser agredida por Alves. Según la información divulgada por el tribunal, la presencia de ADN en la boca de la denunciante y el hallazgo de huellas dactilares en el baño, donde supuestamente ocurrió la agresión, generan dudas sobre su testimonio. Además, según el TSJC, existiría una diferencia significativa entre el relato de la víctima y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Según la sentencia, como el testimonio de la denunciante difiere significativamente,
de lo que muestran las grabaciones, las pruebas y argumentos deben ser examinados con mayor rigurosidad y bajo los principios de la presunción de inocencia. En este sentido, los magistrados señalaron que la discrepancia entre lo que dijo la denunciante y lo que realmente ocurrió compromete seriamente la credibilidad de su testimonio. Asimismo, el tribunal consideró que el argumento de la denunciante de que fue al baño con Alves, por miedo a que sus amigos la siguieran, no parecía razonable. Los jueces concluyeron que la presunta víctima, en realidad, acudió voluntariamente a la zona del baño con el propósito de estar con el acusado en un espacio más íntimo. Tras su absolución, Dani Alves ha expresado su intención de solicitar una compensación por los 14 meses que pasó en prisión preventiva. El caso ha tenido un impacto significativo en su carrera y reputación. La Fiscalía ha anunciado su intención de apelar la absolución, por lo que el proceso judicial podría continuar. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre la absolución de Dani Alves. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal, La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.